Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Para mí es una gran bendición esta mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Primeramente, quisiera saber si tenemos en medio nuestro alguna visita. ¿Hay alguna visita que viene por primera o segunda vez esta mañana? ¿Aquí abajo hay alguna visita? ¿No? ¿Y arriba? Ahí, hermana, que el Señor te bendiga. Sea bienvenida esta mañana. Si algo bueno puedas ver en nosotros, sea el Señor. Que Dios bendiga tu vida. Hemos estado siguiendo una serie de mensajes relacionados con las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales cristianas con una finalidad, ¿no es cierto?, para la misión. ¿Se acuerdan de las disciplinas que hemos estado viendo, estudiando estos domingos? La primera, que esta semana conversamos con mi grupo pequeño, es decir, con nuestro grupo pequeño, no es mío, no lo propio. La más fácil, dijimos, rendirse, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? ¿La más fácil, rendirse al Señor? Después dijimos participar, adorar, buscando el silencio, servir, ser generoso, meditar. Y la semana pasada el Señor, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero a mí me mató, ¿no es cierto? Hablar con sabiduría, pero también actuar con sabiduría. No sé si usted lo ha notado, pero hemos ido con una escalada exponencial. Por eso le decía yo, para mí lo más fácil es rendirme. Pero cuando llegué al punto máximo, ¿no es cierto?, de hablar con sabiduría, me di cuenta que el primer peldaño tenía que volver atrás. Y volver a rendirme al Señor. Y entender qué es lo que era rendirme realmente al Señor. En esta mañana, el Señor nos invita a una nueva disciplina, que es agradecer. ¿Para usted es fácil agradecer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Se levanta todos los días en la mañana y dice, gracias, Señor? ¿Ve los que tenemos la bendición de estar casados a su lindo esposo al lado y dice, gracias, Señor? ¿Amén? No escuché a mi esposa, pero amén. Los esposos que tenemos esa gran bendición de contar con nuestra esposa y miramos al lado y decimos, gracias, Señor, amén. Los hijos, ¿no es cierto?, que todavía tienen la bendición de contar con sus padres, pueden decir también, amén, amén, ¿no es cierto? Así también los padres que hemos tenido esta gran bendición de tener hijos, podemos ver a nuestros hijos y decir, gracias, Señor. Agradecer en todo momento, dar gracias al Señor por lo bueno, por lo malo, por los tiempos difíciles. Nuestro hermano Jonathan compartía mientras hacíamos la oración para entregar este tiempo de culto a Dios, nuestro Dios, y nos contaba la triste noticia de la partida de un sobrino. ¿Cómo dar gracias a Dios en medio del dolor? ¿Saben cómo? Darnos cuenta y reconociendo lo que el Señor ha hecho en el transcurso de nuestras vidas. ¿Ha visto actuar a Dios en su vida? Juan, en el Evangelio, el último versículo que escribe en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 25, dice, me voy a poner mis lentes porque ya pasé esa barrera de los 50. Creí que nunca iba a llegar. Lo digo porque mi padre murió joven, entonces yo pensé que nunca iba a llegar, pero gracias al Señor. Y dice la palabra del Señor, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que en los libros escritos no cabría en el mundo entero. Amén. Así
De la misma manera en nuestras vidas el Señor ha hecho tantas cosas que si nos pusiéramos a escribirlas, yo les aseguro, hermano, que no habría libros en la tierra para escribir tanto lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Un dato anecdótico. El día martes 2 de julio de esta semana, ¿saben qué día del año fue? ¿No? ¿No llevan la cuenta? Soy yo nomás. El día 183 del año. ¿Sabe qué significa el día 183 del año? Que hemos terminado el primer semestre. Y al terminar el primer semestre, podemos mirar atrás y ver lo que el Señor ha hecho este año. Mañana, los escolares de básica, de prebásica, de enseñanza media, vuelven al colegio después de apenas 4 semanas de vacaciones. ¿Una semana? Apenas. Y yo miraba a mi hija porque me decía, ay papá, se me acaban las vacaciones. Uy, apenas 4 semanas. Cuando usted entra al mundo laboral, tendrá 15 días hábiles. Que tendrá que fraccionar. ¿Por qué? Porque como somos padres generosos, decimos voy a guardar una semanita para vacaciones de invierno. Entonces son 2 fracciones en el año. Los que tenemos la bendición de poder tomar vacaciones, porque hay algunos que tienen que pasar el año por corrido. Cuando miramos para atrás podemos ver todo lo que el Señor hace en nuestra vida, el actuar de nuestra vida. Le damos gracias al Señor. El Salmo 118, en el versículo 8, si lo pudiéramos proyectar, este versículo de este Salmo, adivinen qué lugar ocupa en la Biblia. ¿Sí? Otro dato freak, ¿no es cierto? El de la mitad. Bueno, dependiendo de la versión. Pero, síganme por favor. El de la mitad. Y fíjense lo que dice este versículo de este Salmo. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Amén. Te pido que vuelva a mirar al lado. Ya no a su lindo esposo, a su linda esposa. ¿Usted puede confiar en su hermano? Amén. Lo digo fuerte porque no escuché ninguno más. Pero ¿sabe qué? En el Señor no solamente podemos confiar, sino también nos podemos refugiar. Podemos vivir esta vida confiados en que en nuestro caminar de la vida nos vamos solos. ¿Sabe qué? Hay una voz que día a día, minuto a minuto nos dice, no tengas miedo. Y es la voz de Dios que nos habla de diferentes maneras. ¿Se acuerdan cuando como iglesia estudiamos mi experiencia con Dios? ¿Cómo hablaba Dios a nuestras vidas? A ver, eso fue el año como 2000 en esta iglesia. Todavía tengo algunos compañeros que me encontré después de muchos años. ¿Se acuerdan cómo hablaba Dios? Les recuerdo. A través de su palabra. A través de la iglesia. A través de los hermanos. A través de las circunstancias. ¿Sabe? El Señor cada vez que nos permite pasar por una circunstancia es para hablarnos. No tengamos miedo. Yo no digo que sea fácil, porque para mí no es fácil. Pero ¿sabe qué? Yo sé en quién estoy confiando. Sé en quién descanso y dónde está mi refugio. En esta mañana veremos esta nueva disciplina que el Señor nos invita a estudiar. Y veremos 3 puntos. Y el primer punto lo definí como una gratitud radical. ¿Entiende el concepto radical? ¿No es cierto? Que supera todo entendimiento. Vivimos en una sociedad mercantilista.
donde lo gratuito no tiene cabida. Es más, nos sorprendimos, pero ya estábamos avisados, que a partir de julio sube la cuenta de la luz. ¿Se dio cuenta? Yo a partir del lunes empecé a apagar todas las luces en mi casa. Si fuera posible, ¿no es cierto? No se puede. Y es como que uno le dice a los hijos, y es peor. ¿Ah? Uno le pide que las duchas sean cortas y son más largas. Que no dejen prendidas las luces y prenden todas. Esta sociedad no hay nada gratis. Pero sabemos que en el Señor todo es un regalo. No hay un mérito en nosotros. Todo es un regalo. Le invito a que podamos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, el versículo 47. Dice, por esto te digo, si he llamado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero quien poco se le perdona, poco ama. ¿Recuerdan? Jesús se encuentra con Simón el fariseo en su casa y aparece una mujer que se postra a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas y vertiendo un perfume, lo seca con sus cabellos. Y el fariseo lo mira y le dice, si supieras quién es. ¿El Señor ha perdonado en su vida algo? Amén. Sabernos perdonados y muy perdonados nos hace amar. ¿Saben lo que significa amar? Dios es amor. Y amar significa estar con Dios, vivir a Dios en todo lo que hacemos y dar gracias a Dios por todo lo que vivimos. Vivir, dar gracias al Señor por lo bueno, por lo malo. Dar gracias al Señor por los triunfos, pero también por los fracasos. Dar gracias al Señor por esos días hermosos, pero también por esos días difíciles. Porque ¿saben qué? En cada uno de ellos, Dios está presente. ¿Se acuerdan? Al terminar el año, en diciembre, cuando vimos Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor está con nosotros. Esa es una certeza que debemos vivir en nuestra vida. Esa es la enseñanza que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Que su caminar en la vida no es solo, sino es Dios con ellos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, vemos un ejemplo de gratitud. Desde los versículos 11 al 19, dice la palabra del Señor. Jesús sana a 10 leprosos un día, Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado.
tu fe te ha sanado. ¿Se fijan en el relato? Como 10 hombres leprosos, 10 hombres que han sido apartados de la sociedad, que viven presos de una enfermedad, mantienen distancia con el Señor. Pero el Señor, al verle y saber qué tienen, se acerca a ellos y les dice: vayan y preséntese donde el sacerdote. Jesús lo primero que hace en su vida es decirles: crean en mí. ¿Por qué crean en mí? Porque les invita a hacer caso de lo que Él les dice. Posterior a eso les dice que vayan y se presenten, es decir, los envía en la vida, en su caminar. Cuando ellos van caminando en la vida, sucede el milagro. Así también nosotros, en nuestro caminar de vida, en nuestro diario vivir, ¿saben lo que sucede? Un milagro. ¿Recuerdan la historia de este hombre que terminando su recuperación producto del coronavirus, se puso a llorar en Italia y los médicos le decían: no te preocupes, nosotros te ayudaremos a pagar la cuenta? No, si no estoy preocupado de la plata, si no le doy gracias porque ahora puedo respirar solo. ¿Sabe, hermano? Se nos olvida las cosas que hace el Señor. Vivimos la cotidianidad de la vida, vivimos corriendo y se nos olvida agradecer. ¿Sabe qué? A veces nos levantamos tan cansados en la mañana y me dice: pero hermano, ¿cómo cansados si acabamos de dormir? Sí, a veces nos levantamos más cansados de lo que nos acostamos, porque hemos apartado nuestra mirada del Señor. Nos levantamos cansados y corremos, ejecutamos nuestras labores. Los estudiantes estudian, los que tienen trabajo trabajan. El que tiene que quedarse en casa hace sus labores en la casa. Uno regresa. Uno que reconoce que en el caminar, porque el texto no nos dice si ellos llegan realmente a donde el sacerdote. Solo uno regresa. Cuando yo preparaba esta predicación, pensaba y decía: Señor, ¿habré regresado yo también? ¿Seré capaz yo de darme cuenta de lo que tú haces en mi vida? ¿Y qué es lo que hace este hombre que regresa? Por eso el término gratitud radical. Porque ¿qué es lo que hace este samaritano? Regresa alabando a Dios. Alabando a Dios. El versículo 15 dice: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Hermano, debemos postrarnos delante del Señor todos los días. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos postramos delante del Señor y nos arrodillamos, podremos darle gracias a Dios que estamos en pie. Todos los días debemos darle gracias al Señor. Al igual que este hombre que supo regresar en su caminar de la vida, cuando vio el milagro de Dios, supo regresar. ¿Le creemos a Jesús? ¿Amén? ¿Le obedecemos al Señor? Aquí ya no escuché ningún amén. ¿Obedecemos cuando nos envía? ¿Cuando nos pide algo? ¿Cuando nos solicita hacer algo?
o nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y anhelos? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son acaso una lista de peticiones? ¿O solamente salen gratitudes de nuestra boca? La disciplina de agradecer, ¿saben a qué nos ayuda? Aprender nuevamente a alabar al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. ¿Se acuerdan que les dije que esto era como una subida exponencial? ¿No es cierto? Para los que no son matemáticos, la función exponencial va subiendo así, ¿no es cierto? Es como que llevamos de nuevo a la punta con esta disciplina. ¿Y saben lo que pasa? Nos damos cuenta que debemos volver atrás y volver al primer peldaño y volver a rendirnos al Señor. Saber confiar en el Señor en todo momento, en toda circunstancia. Ya no son nuestras fuerzas, sino es el Señor que actúa en nuestra vida. Alaben a Dios, aleluya, gritó este hombre. Y postrados a los pies del Señor, supo reconocer quién era Jesús y lo que había hecho en su vida. Jesús te extraña y le pregunta a este hombre, ¿y los demás? ¿Dónde están los demás? Y ahí vino el siguiente cuestionamiento de mi vida. ¿Cuántas veces el Señor se ha preguntado, ¿y dónde estoy? Yo. ¿Por qué no estoy ahí agradeciéndole? ¿Por qué estoy dejando llevar mi vida por mis propios sueños, por mis propias decisiones? Este samaritano que sabe reconocer al Señor simplemente se postra delante de Jesús. Y vienen las preguntas. ¿Sabemos reconocer lo bueno de Dios en nuestra vida? ¿O quizás necesitamos algún cambio, alguna transformación? Algo que después de mucho tiempo está pasando en nuestra vida y no nos estamos dando cuenta. Quizás tú y yo necesitamos que el Señor vuelva a renovar algo en nuestra vida. Que haya un cambio y una transformación. A pesar de los muchos años que llevamos en el Evangelio. A pesar de que somos formados en la iglesia. Debemos dejarnos transformar por el Señor. Y viene el segundo punto. Saber agradecer por todo. La disciplina espiritual de agradecer es saber reconocer en la vida de nosotros que todo es un don de Dios, es un regalo. El mismo apóstol Pablo a su comunidad de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, si lo pudiéramos proyectar. Primera de Corintios, el capítulo 4, en el versículo 7. Le dice Pablo a la comunidad, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué será que olvidamos muy fácilmente que todo cuanto tenemos es un don, es un regalo de Dios? Hablo de la educación, hablo de la salud, hablo de nuestra propia familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Hablo de lo que hemos obtenido como profesionales. Se nos olvida que cada una de esas cosas, el que nos ha bendecido es el Señor. Debemos volver a recordarlo, para no olvidarlo, que si tú y yo podemos caminar en esta vida,
solamente gracias al Señor. Que si tú y yo tenemos un lugar donde vivir, solamente gracias a la misericordia de Dios. Que si tú y yo tenemos algo en nuestra mesa para comer, solamente gracias al Señor. Necesitamos que el Señor cambie algo en nosotros. Quizás las cosas que nos ha tocado vivir van endureciendo nuestros corazones y no nos hemos dado cuenta. Cuando a uno se le endurece el corazón, todo le molesta, todo le incomoda. Cuando tú y yo se nos olvida agradecer en la vida, nuestro corazón se va endureciendo. Y ahí venía un recuerdo mío de la infancia. Y aquí el que me puede ayudar a recoger mi carnet porque me duele la espalda. Me acordaba de esta hermosa agrupación musical que en los años 80 tenía una canción muy sabia que decía con por favor y gracias. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas generaciones no crecieron con mazapán? Sí, niños que tienen menos de 10 años. No, mazapán no es de tu época, es de nuestra época, hace 40 años atrás. Con por favor y gracias. Veamos algo muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a la persona encargada de preparar el almuerzo en su casa? Digo la persona porque no solamente las mujeres están encargadas de esa función, ¿no es cierto? Ya no vivimos en una sociedad machista que solamente la mujer es la que cocina. Yo supongo que ustedes, hermanos valientes, ya cocinan, y no me refiero no solamente a un huevo, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto fue la última vez que tú diste gracias en tu casa? Primeramente a Dios, ¿no es cierto? No sé si han tenido la bendición de escuchar la oración de mi hijo, Matías, el más pequeño. ¿Ah? Hace una oración flash. Y si usted la escucha, primero no se le entiende porque todavía hablan, pero dice: Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son así, flash? Tenemos tiempo para todo, menos para dar gracias. Dios nos invita esta mañana a detenernos, para mirar atrás y darnos cuenta en todo lo que el Señor ha estado presente, para vivir el hoy, viéndolo en hoy, en nuestro caminar, pero también para mirar con esperanza en mañana, sabiendo que no sabemos lo que vaya a pasar, pero la certeza más grande que tenemos es que el Padre va a estar con nosotros. Ser agradecido demuestra en nosotros un corazón agradecido. Me gustaría que fuéramos a Marcos ahora, al capítulo 5 de Marcos. En el Evangelio, el evangelista nos relata un encuentro entre Jesús y un hombre poseído por un espíritu maligno. Marcos habla que estaba en la zona de Gerasenos y Mateo nombra como Gadarenos. Me preocupé de anotarlo porque siempre me confundo. Y este relato muestra a este hombre poseído que sabe reconocer al Señor. Es curioso. Otra cosa que el Señor me mostró cuando preparaba esto es decir, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta reconocer a Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer lo que el Señor ha hecho?
Sin embargo, este hombre a lo lejos lo reconoce. Y en el versículo 7, si lo pudiéramos proyectar, de Marcos, dice, voy a leer 6, dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Y le dijo, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerzas, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Se fijan? Este hombre, con este espíritu maligno, reconoce a Jesús de lejos, corre a su presencia. ¿Sabe quién es? Porque lo nombra Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué hace? Se postra. Tú y yo no debiéramos dejar de postrarnos delante del Señor. Tú y yo no debemos olvidarnos delante de quién nos presentamos. No debemos olvidar de quién es hijo de Jesús. Jesús lo mira y le dice, sal de este hombre, espíritu maligno. Lo envía a unos cerdos que estaban pastando en la colina. Y posteriormente estos cerdos se precipitan por el despeñadero. Y ahora sí leamos desde el versículo 14 en el capítulo 5 hasta el versículo 20. Y dice el Evangelio, los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la región de los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y dile lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. Amén. Marco presenta dos tipos de reacciones ante los acontecimientos de la vida. Por un lado, la gente que producto de sus sentimientos, ¿no es cierto?, por miedo, por su corazón endurecido, le suplica a Jesús que se vaya. ¿No es cierto? Versus este hombre que ha visto el milagro en su vida, que le dice a Jesús, rogándole que le permita acompañarlo. ¿Se fijan? Dos polos. Lo que le suplica que se vaya y el que le ruega acompañarlo. Los que están presos de las circunstancias le piden a Jesús que se vaya de su vida, ya que su corazón duro no le permite ver este actuar de Dios en su entorno y no son capaces de alegrarse por el bienestar del otro. Están tan pendientes de lo material que actúan de sus propios sentimientos. Pero ¿saben qué, hermano? Dios ofrece cambiar este corazón duro. Dios ofrece cambiar nuestro corazón duro.
Si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel 2 veces habla sobre este corazón duro. En el capítulo 11 y en el capítulo 36. Demos lectura a lo que dice primero en el capítulo 11. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. ¿Qué es un corazón de piedra? Como es la piedra. Dura. ¿Qué más? Fría. ¿Qué más? Áspera. ¿Qué más? Que no siente. Gris. ¿Qué es un corazón de carne? ¿Se han enterrado una aguja debajo de la uña? Vivo. ¿Saben que el sufrimiento es motivo de darle gracias a Dios? ¿Sabe por qué? Porque tenemos vida. Un corazón de carne es todo lo contrario al corazón de piedra. Porque tiene vida. Porque siente. Porque sufre. Porque no es gris. Todo lo contrario. Es un corazón rojo, apasionado. ¿Y para qué el Señor dice que les va a cambiar el corazón? ¿Se acuerdan del relato que es lo que decía? Para que sigan mis estatutos, mis decretos y pongan en práctica mis leyes. ¿Saben qué? Los estatutos, las leyes, nos da cuenta de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo ponemos en práctica los estatutos y las leyes del Señor, estamos poniendo en práctica la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú, hermano, no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ir a la palabra del Señor. Tiempo atrás el pastor Marcelo Late nos decía que la voluntad de Dios ya fue escrita y se encuentra en la palabra del Señor. Hagamos un paréntesis de Ezequiel y vamos a Juan, pero no lo proyectemos. Busquen en sus Biblias. Que trajeron Biblia. Juan, el capítulo 4. En el versículo 34, el Señor les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que Él me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús da cuenta que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando tú sientes que el Señor transforma tu corazón, permite que tú y yo podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios para su iglesia. El propósito de Dios que nos tiene en el lugar donde vivimos, con nuestros hijos, con nuestras comunidades, con nuestro gran Concepción. Si volvemos al Antiguo Testamento, a Ezequiel, y ahora leemos en el capítulo 36, el profeta vuelve a reiterar y dice: les daré un nuevo corazón y le infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y le haré que sigan mis preceptos y obedezcan mi ley. Amén. Cuando aceptamos al Señor como Señor de nuestras vidas,
el Espíritu Santo viene a nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. No necesitamos recargar el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. ¿Saben qué? Ahí en ese momento sabremos cómo actuar en la vida. Si nos dejamos guiar por el Señor, sabremos qué hacer en la vida. Pero sobre todo, podremos dar gracias. Dar gracias por todo lo que vivimos. Y es difícil, yo sé, hermano, que es difícil, porque hay días más difíciles que otros. Pero cuando sabemos quién es el que nos tiene en pie, cuando sabemos quién es el que nos sustenta en la vida, sabemos cuál es nuestro refugio, solamente de nuestro corazón salen palabras de gratitud a Dios. Si volvemos a Marcos 5, vemos como este endemoniado le ruega poder acompañarlo. Pero Jesús, que ha renovado su corazón, le dice a este hombre en el versículo 19, Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a tu familia, a los que el Señor, y diles lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido compasión. Cuando vemos el milagro en nosotros, de nuestra boca solamente sale en gratitud a Dios. Pero ¿saben qué? No nos quedamos solo ahí, sino vamos y compartimos estas buenas nuevas. Y empieza la misión de Dios en nuestra vida. Porque no nos podemos quedar callados. Por lo que tú y yo estamos viviendo a diario, queremos que otros también lo puedan hacer. La disciplina de la gratitud nos enseña y nos muestra la misión de Dios para nuestra vida. Este hombre que ha sido liberado de estos espíritus malignos vuelve a los suyos, a los que ellos mismos habían apartado, ¿no es cierto? Los que no le permitían vivir su fe porque no les permitían ir a la sinagoga, los que no les permitían hacer familia porque no querían contagiarse y tenían que estar a una distancia. Y relata lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Y saben qué pasó? Aquellos hombres que habían suplicado al Señor que se fuera de sus vidas, ahora se maravillaban al ver lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. ¿Sabe, hermano? Cuando la gente nos ve y sabe de dónde venimos, de dónde el Señor nos ha rescatado, también se maravilla. No debemos olvidar nuestro pasado. Y no hablo de mi pasado terrenal, ¿no es cierto?, de mis años en la tierra, sino de donde el Señor nos sacó a través de nuestra familia. ¿Sabe? Cuando yo sé de dónde el Señor ha rescatado a mi familia, solamente puedo darle gracias a Dios porque me tiene aquí hoy. Gracias a Dios. Porque no hay ningún mérito en nosotros, sino todo ha sido un regalo de Dios. El Señor nos usa donde tenemos para hablar y contar cuántas maravillas Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el ser agradecido también es un acto que se vive en comunidad, porque no es para nosotros, sino es para dar testimonio delante de nuestros hermanos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hechos 2 nos relata cómo vivían los discípulos. Estaban juntos en comunidad, partían el pan y oraban. Ser agradecido no puede ser quedarse en lo individual, sino en la comunión, los unos con los otros, donde nos acompañamos, nos animamos, nos fortalecemos y juntos estudiamos la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que significa esto último que acabo de leer? Un grupo pequeño, saludable. Hermano, ¿hay alguno de nosotros que todavía no pertenezca a un grupo pequeño, saludable?
les invitamos a sumarse. Busque, hable con nuestro pastor Marcelo Calcaño, acérquese. Y si no tiene uno que esté cerca de su casa, que el Señor lo mueva a abrir un grupo pequeño en su casa. Va a ser bendición para usted, para su familia, pero también para su entorno. En el grupo pequeño saludable nos acompañamos, nos fortalecemos, nos animamos, pero ¿saben qué? También nos pastoreamos. Somos una comunidad de fe muy grande. Necesitamos pastorearnos, acompañarnos y animarnos. Todos invitados a sumarse a un grupo pequeño. ¿Necesitas un cambio en tu vida? Quizás has dejado que las circunstancias endurezcan tu corazón. ¿Sabe? Debemos dejarnos transformar para así ser usados por el Señor. Y así llegamos a nuestro tercer punto. Somos enviados. Si el mayor regalo que hemos recibido ha sido la salvación, ¿por qué no aprender a compartir de modo de agradecimiento para que otros también puedan encontrarse con Cristo y así sumarnos a la misión de Dios? Si miramos a nuestro alrededor, reconoceremos que Dios está en todo en nuestra vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, encontramos el relato de Jesús con una mujer samaritana. Jesús, que el texto dice que está cansado del camino, se acerca a un pozo y se encuentra con una mujer samaritana. Y la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dijo la mujer, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viviendo aquí, ni siga viniendo aquí a sacarla. Jesús le ha suplicado a la mujer que le dé agua. Y la mujer le ha dicho, pero ¿estás seguro que a mí me tienes que pedir agua? Y él le dice, si supieras, en el versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Cuando somos agradecidos, conocemos a Dios. Cuando somos agradecidos, sabemos quién es Dios y sabemos reconocer lo que ha hecho en nuestra vida. Y al igual que esta mujer, podemos decir, Señor, danos de esta agua viva. Si seguimos la lectura en el Evangelio desde los versículos 28 al 30, el evangelista dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a Jesús. Y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistieran. Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, dice una frase al encuentro de Jesús, ¿no es cierto? Y vuelve al pueblo, dice una frase fundamental. Dice, sabía todo cuanto había hecho. Señor, conoce toda nuestra vida. Todo lo que estamos viviendo, el Señor lo conoce. Todo lo que tú estás pasando y lo que yo estoy pasando, el Señor conoce. No tengamos miedo. Vivamos confiando en el Señor. La invitación en esta mañana es volver nuestra mirada al Señor y recordar nuestra propia historia de vida y de las muchas veces que hemos visto la mano de Dios en nosotros.
Saber mirar nuestro ayer para saber que en el hoy podemos ver un mañana. Te invito a orar en esta mañana.